Listo. Bueno, buenas noches. Eh, no sé si puedan escucharme, si puedan hablar, no los escucho. Pronto alguien quiere tener alguna participación. Vengan, espérenme un momento porque tenemos un problema con la grabación. A ver, miremos a ver. Ah, sí está bien. Listo. Bueno, entonces, inicialmente vamos a revisar el contenido de este CIPAS. La idea es que nosotros desarrollemos la tarea número 2, estamos en la tarea número 2. Recuerden que esta actividad es independiente. La idea es que esta esté entregada como máximo hasta el 16 de marzo. De ahí pues la premura de estos IPAs para que de alguna forma ustedes puedan eh, despejar sus dudas, tener una retroalimentación de mi parte para que ustedes de alguna forma puedan presentar un mejor trabajo. Recuerden que las tareas a desarrollar, en este caso es hacer un infograma sobre los comerciantes, el registro mercantil, los libros contables obligatorios. De igual forma se habla de otra actividad sobre la creación de una minuta de constitución con los elementos básicos según el Código de Comercio. Y también debemos abordar el tema de los títulos valores. Hay que hacer una actividad sobre los títulos valores, un cuadro sinóptico donde vamos a hacer una clasificación de ellos y hacer unos ejemplos. Y por último, el último punto es un resumen de los contratos mercantiles, ¿sí? Al menos explicar tres tipos de contratos comerciales que estén regulados en el Código de Comercio. Es la idea de esta fase de la actividad 2. Eh, la idea de este CIPAS, pues de alguna forma es responder sobre la clasificación de los comerciantes, eh, el registro mercantil, los libros contables obligatorios, y de alguna forma abordar el tema de las sociedades en Colombia y la clasificación de los títulos valores y los tipos de contratos regulados. Como lo habíamos comentado inicialmente, nosotros tenemos eh, este curso de legislación laboral. eh, Vamos a iniciar con el tema de los comerciantes. Miren que este tema de los comerciantes es de bastante cuidado, de bastante vista por parte de ustedes, de tenerla a mucha consideración, porque muchas veces a nuestros clientes, cuando estemos ejerciendo nuestra profesión, no podemos identificar si a una persona natural o jurídica que está desarrollando alguna actividad le compete el registrarse como comerciante ante la Cámara de Comercio. Y para eso es esencial que nosotros nos remitamos siempre al Código de Comercio, específicamente al artículo 10, donde habla que los comerciantes son personas que ejercen actividades mercantiles profesionalmente. Como yo les había comentado en algunos foros, la palabra profesional tiene bastante énfasis en este artículo porque quiere decir que son aquellas personas que lo hacen de una forma permanente. ¿Sí? De ahí que el artículo 11, que está a continuación, dice que no son comerciantes, eh, no están, que aquellas personas que desarrollen, ¿no? Ocasionalmente operaciones mercantiles no se consideran comerciantes, pero que sí están sujetas a las normas comerciales en cuanto a dichas operaciones. ¿Qué pasa? Por ejemplo, digamos que mmm, el artículo 21 que habla sobre las actividades mercantiles está la enajenación de bienes. Y puede ser que algún día yo vendo mi carro personal o vendo una casa
pero no por el simple hecho de haber realizado un acto mercantil yo me considere comerciante, ¿sí? Si yo lo hago de forma ocasional, tal como lo dice el artículo 11, no soy considerado un comerciante, pero sí me tengo que acatar a esas normas como tal. Eso es lo que quiere decir ese artículo y que se lee en consonancia con el artículo 11. También dice igualmente el artículo 12 que tiene bastante validez es en cuanto a las personas que son inhábiles para ejercer el comercio. En este caso debemos entender que aquellas personas que son inhábiles para realizar el comercio son los menores de edad, ¿sí? Porque ellos no tienen capacidad. Entonces, en este caso de los menores de edad, ellos no lo pueden ejercer de forma autónoma, pero sí pueden hacerlo si obtienen, por ejemplo, una emancipación judicial o si sus representantes legales, como sus padres tutores, le otorgan o autorizaciones expresas y que eso se gestiona ante un juez. Eh, o de alguna otra forma el menor de edad podría ejercer el comercio a través de una sociedad. Si este menor de edad constituye una sociedad, a través de ella él podría también ser accionista o beneficiario, pero de alguna forma no puede ser el administrador, ¿sí? A menos de que se pueda dar estos ítems que les acabo de decir sobre la emancipación o sobre los tutores. ¿Listo? Bueno, en el Código de Comercio tenemos también que si yo ya soy un comerciante porque ejerzo una actividad mercantil de forma profesional, no ocasional, no estoy inhabilitado, yo tengo unas obligaciones. Todos los comerciantes están obligados a registrarse en el registro mercantil. El registro mercantil es una función que llevan a cabo las cámaras de comercio y es ahí donde nosotros debemos registrarnos como tal. En esas cámaras de comercio nosotros registramos la sociedad, los actos y libros y documentos que deban inscribirse en el registro mercantil tal como lo dice el artículo 28. Actos, iniciando desde el acto de constitución. Todos los estatutos y el acto de constitución como tal de la sociedad se debe inscribir en el registro mercantil, que es un registro que lleva la Cámara de Comercio. También se registran los estados financieros cada año, se registran las actas que modifiquen esos estatutos. Los estatutos como tal, ya lo vamos a ver adelante, tienen algunas secciones como, por ejemplo, el objeto social, los accionistas, eh, quiénes son las personas que representan a la empresa. Si yo tengo algún cambio, alguna novedad en esos estatutos, lógicamente también tengo que ir a Cámara de Comercio a hacer un registro de ese nuevo nombramiento o de esos cambios que haya dentro de los estatutos. Y todo reposa en la Cámara de Comercio. De la misma forma, ustedes en algún momento cuando necesiten todo ese récord de la sociedad desde su creación hasta la actualidad, ustedes lo pueden solicitar y ahí va a aparecer cómo fue que se fundó, cuáles fueron sus estatutos y cuál ha sido toda esa actualización o esas modificaciones que ha habido en la empresa, ya sea por representantes legales, por capital, por objeto social, por vida, por la duración. Entonces todo eso se registra en Cámara de Comercio, lo mismo que los estados financieros. ¿Cuál es la importancia de esta forma del registro mercantil? Es de alguna forma formalizar la actividad comercial. Cuando usted está registrado en Cámara de Comercio, de alguna forma usted le da una seguridad tanto a sus clientes, a sus proveedores, a la banca, de que usted está ejerciendo una labor de forma legal, de que usted tiene un establecimiento de comercio donde usted lo pueden encontrar, de que su información de alguna forma está pública y que usted ejerce la actividad de forma profesional. También hay unos beneficios, ¿no?, legales y financieros. Las cámaras de comercio tienen dentro de sus programas el incentivo a muchas empresas para ya sea ayudarlas en sus emprendimientos, para capacitarlos, para organizar ferias y foros que lógicamente a uno como comerciante le sirven de mucho. Y por último, pues usted como está obligado, según el Código de Comercio, donde dice que usted está obligado a registrarse, si es un comerciante, entonces de esa misma forma usted se evita de las sanciones por operar de una forma informal. Eh, como mirábamos en el anterior artículo, vemos que si usted es comerciante, usted está obligado
a registrar todos los actos y libros que sean legales. Entre ellos está el de los libros contables. Si de alguna forma el Código de Comercio no, no estipula cuáles son los libros de contabilidad que son eh, obligatorio de registrar, ¿sí? Y esto según las normas, inicialmente lo vemos desde las normas de contabilidad que actualmente tenemos en Colombia, ya sea el decreto 2649 del 93 o la ley 1314 del 2009. Los libros de contabilidad que son obligatorios son el libro diario, que es un libro que de alguna forma lleva el registro de todas las operaciones de forma cronológica de la empresa en su día a día. Ese libro diario también se crea, ¿no?, con base a unos comprobantes de contabilidad, y esos comprobantes de contabilidad son los que ya reposan como tal en la contabilidad de la empresa. También tenemos el libro mayor y balances, y el libro mayor y balances como tal ya es un libro que hace un total de las cuentas que tiene la contabilidad, valga la redundancia, de la información financiera, y en él reposan ya de forma más resumida los valores totales. Y el libro de inventarios y balances, el libro de inventarios es un libro que lleva un control de los inventarios de la empresa, y el libro de balances, que es un libro que cuenta con la información de todas las partidas que tiene la contabilidad en cuanto a su saldo inicial, a cómo ha aumentado, cómo se ha acreditado y cuál es su saldo, ¿sí? Y de todas las cuentas, el activo, el pasivo, el patrimonio, las cuentas de ingresos, costos y gastos. De alguna forma, aquí yo quería hacerles un hincapié que, si bien en el artículo 19 dice que las obligaciones de los comerciantes es llevar la contabilidad, ¿sí? Y el artículo 48 dice que tiene la obligatoriedad de llevar los libros de contabilidad. Estos como tal fueron definidos ya a través de una sentencia, ¿sí?, de, del Consejo de Estado, donde ya estipula que los libros obligatorios son libro diario, libro mayor balances y libro de inventarios y balances, porque este como tal no lo vamos a encontrar dentro del Código de Comercio, pero sí vía sentencia se dijo que esos son los libros que como tal son obligatorios llevarlos. Eh, Continuando con el siguiente punto, donde ya hablamos sobre las sociedades. Recordemos que, bueno, aquí quiero hacer un hincapié en algo. Eh, Miramos quiénes son comerciantes, cuáles son sus obligaciones, y hay un artículo, que es el artículo 23 del Código de Comercio, que nos habla de que actos no son mercantiles. Entonces, así sea que yo desarrollo una actividad que sea mercantil de acuerdo al artículo 21, hay actividades que, por ejemplo, la prestación de servicios inherentes a las profesiones liberales. Si yo soy un contador y ejerzo mi actividad como profesión liberal, no tengo un establecimiento de comercio, no lo desarrollo de forma empresarial, yo no sería un comerciante. Lo mismo, por ejemplo, aplica para los médicos especialistas o para cualquier otra profesión. Esos son actos que no son mercantiles y por tanto no se consideran comerciantes. ¿Listo? Lo mismo que las enajenaciones que hagan directamente los agricultores o ganaderos de sus cosechas o de su ganado no son mercantiles. Lo mismo que si yo hago una adquisición de un bien, pero que lo voy a consumir de forma doméstica, o si voy a enajenar, si me sobró algún sobrante, eso tampoco no se considera una actividad mercantil y por tanto no estoy ligado a esas responsabilidades que tienen los comerciantes. ¿Listo? Bueno, ahora sí vamos a la parte de las sociedades. Como estábamos mirando, ustedes tienen que elaborar una minuta de constitución de una sociedad.
De entre todos los tipos de sociedades que existen, como las SAS limitadas, SA, comandita, de todo ese tipo de sociedades que podemos constituirnos, ustedes deben observar mucho el Código de Comercio en el artículo 98 y el artículo 110. El artículo 98 porque se habla de la definición y los requisitos de sociedades. Miremos cómo nos define este artículo lo que es una sociedad. Miramos aquí. Bueno, tengo un momento aquí, yo abro este. Listo, entonces el artículo 98 dice que una sociedad o una persona jurídica es un contrato de sociedad donde dos o más personas, y en el caso de las SAS, desde una persona, ¿sí? Se obligan a hacer un aporte en dinero, en trabajo o en otros bienes apreciables en dinero con el fin de repartirse entre sí las utilidades obtenidas por la empresa. Entonces, esa es la definición como tal de sociedad y las clasificaciones sociales que las vamos a encontrar en el artículo 110. ¿Cuáles son los elementos esenciales de una sociedad? Su nombre, su razón social, que siempre va a estar o acompañada de las siglas SAS, SA, limitado o cualquier otro tipo de sociedad que ustedes vayan a constituir. El objeto social, que es muy importante, que son las actividades a las cuales realizará la sociedad. Como consejo, cuando constituyamos un tipo de sociedad, es muy importante dejar este objeto social muy amplio, de tal forma que si en el futuro nosotros desarrollamos diversas actividades, no tengamos que ir nuevamente al registro mercantil a actualizar nuestros datos. Y eso lógicamente va a tener un costo o una erogación, entonces de una vez que sea un objeto social muy amplio, que le dé mucho bagaje, que le dé mucho margen de operación a la empresa. El capital social, que es el cómo los socios de alguna forma tienen su participación dentro de la compañía. El domicilio, que es donde va a estar situada la empresa y si va a tener sucursales, si va a tener agencias, si va a tener más establecimientos de comercio. Y el tiempo de vida de la sociedad. Hay algunas sociedades que nos permiten que éstas sean de tiempo indefinido. Al igual que también tenemos que hacer dentro de la constitución de la sociedad quiénes van a ser los órganos de administración. Hablamos si esta va a tener una junta directiva, quiénes van a conformar la junta directiva, o si por el contrario no tiene junta directiva, entonces vas a hacer el nombramiento como tal de lo necesario, que es el representante legal y su suplente, y en tal caso que sea necesario por ley el nombramiento de revisor fiscal. Listo. En cuanto a los títulos valores, que es la otra actividad que tenemos para esta tarea 2, nos vamos a basar en el Código de Comercio, en los artículos 6 y 19, donde dice cuál es su definición, cuál es la definición de títulos valores, y en el artículo 621, que hace una clasificación de los títulos valores de acuerdo a su eh, de acuerdo a su transmisión o de acuerdo a su emisor. Por ejemplo, tenemos que son títulos valores a la orden que se pagan con la presentación, ya sean los cheques o los pagarés que se ejecutan una vez la persona quiera de alguna forma hacerlos exigibles. También tenemos eh, los títulos al portador, que son las acciones, y los títulos nominativos, que son los bonos. De esto recordemos que la actividad nos pide hacer un cuadro sinóptico de estos títulos valores y para eso nos vamos a dirigir directamente al código de comercio. Listo. Y por último, ya con respecto a los contratos mercantiles, es la idea que ustedes expliquen tres tipos de contratos mercantiles que se dan normalmente pues en la vida cotidiana y que estén regulados dentro del Código de Comercio.
Entonces, con esto, nosotros podemos ver, por ejemplo, el artículo 864, que es donde habla sobre los contratos mercantiles y su regulación. Ejemplos de ellos tenemos el contrato de compraventa mercantil, que está en el artículo 905, que este se utiliza, por ejemplo, en la venta de mercancías a gran escala. Es cuando más se utiliza este tipo de contrato. También tenemos el contrato de sociedad, que también es un tipo de contrato. Cuando yo creo una sociedad, está en el artículo 98 y siguientes. Y, por ejemplo, cuando voy a crear una empresa SA o una SAS. Y otro tipo de contrato que también está en el artículo 981, que habla sobre el contrato de transporte, ya sea para el transporte a través de camiones de carga. Es un tipo de uso cuando vamos de alguna forma vamos a necesitar ese servicio. ¿Sí? Son tres tipos de contratos que les dejo ahí. Em, con esto, no sé qué preguntas tengan para que las podamos resolver con ustedes de alguna forma y que garantice que ustedes puedan llevar a cabo su desarrollo de esta actividad, esta tarea 2. De pronto Ana Galvis, bueno, Andrea se desconectó. Ana Galvis tiene alguna pregunta, algún comentario donde quiera que profundicemos. Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo está? Eh, bien, bien, gracias. Bueno, me alegra Tutor, mucho. eh, la verdad sí me sirvió harto este CIPAS porque tenía una pequeña duda sobre la elaboración de la minuta. Ya, Entonces, ya yo despejé mis dudas con ya, ok. los elementos esenciales. Ah, qué Entonces, bueno. sí, de todas maneras, yo no he hecho todavía mi aporte en el foro, pues he tenido otra. Ya estoy casi que termino la minuta y pues yo ya haría mi aporte en el foro. Súper, Más sin embargo, yo súper. sí he estado pues bien activa en las webconferencias, en todo lo que se Ah, ha bueno, venido haciendo. vale. Y yo en cuanto, entonces yo ya lo envío al foro. Pero Listo. sí, sí, tutor, me sirvió muchísimo. Muchas Bueno, gracias. De mi parte yo le agradezco. bueno, listo. Pues Ana Galvis, también agradecerte a ti, pues porque se pudo llevar a cabo sí pasa al menos contigo. Eh, y de alguna forma, pues estoy ahí. Esto vamos a compartir la grabación y ahí voy a estar muy pendiente para todo lo que necesiten. ¿Listo? Entonces, no Claro que siendo sí, más, muchas gracias. nos estamos hablando. Que estés muy bien, Ana Galvis. Muchas gracias. Gracias, señor. Bueno, hasta luego.